En la sesión pasada nos habíamos quedado en calcular la cardinalidad del conjunto de funciones, la cardinalidad del conjunto de todas las funciones que hay de un conjunto A en B. Dijimos que si A tiene la cardinalidad M y B tiene la cardinalidad N, entonces el número de funciones de A en B es igual a N a la M. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para contar cuántos subconjuntos tiene un conjunto dado. Finito, claro. Entonces voy a apuntar aquí la proposición. Entonces aquí proposición. Sea A un conjunto finito. No, más bien un conjunto. Perdón, aquí no es necesario finito. Sea un conjunto. Entonces, esto se vale en general. Entonces, la potencia de A, recuerden que es el conjunto B, el conjunto de los B's, tal que B es un subconjunto de A, es equivalente a el conjunto 2 a la A, donde vamos a denotar nada más para este resultado, vamos a denotar 2 como el conjunto que tiene al 0 y el 1. Así, o sea, en este caso nada más el 2 va a denotar el conjunto que tiene el 0 y el 1. Bueno, entonces recuerden que 2 a la A, está acá, es el conjunto de funciones de A en 2. O sea, son las funciones que solo valen 0 o 1. ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a hacer la demostración de esto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Básicamente que son equipotentes, ¿no? Lo podrían pensar así, con ese término, que la potencia de A es equivalente al número de funciones que hay de A en 2. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Vamos a, de hecho, a definir explícitamente la biyección y vamos a probar que es una función biyectiva. Entonces, demostración. Sea f mayúscula una función que va a ir de la potencia de A en 2 a la A dada por lo siguiente, fíjense. F de un subconjunto B de la potencia lo voy a definir como la función característica de B para todo B en P a la. Entonces se estarán preguntando qué es este símbolo. Observen qué es lo que está haciendo la función f mayúscula. Agarra un subconjunto y va a aventar una función de a en 0, 1. Pero entonces necesito saber quién es este, ¿no? Porque no me han dicho. Bueno, entonces esta función la van a usar mucho en otros cursos. Entonces defino aquí quién es. Le voy a poner aquí coma. Donde característica de un conjunto no tiene por qué ser un subconjunto de algo, sino esto es para cualquier conjunto, es la función que va a ir de B, perdón, vamos a ponerle así, va a ir de A, el conjunto donde es donde es subconjunto, en 0,1 dada por característica en B de X va a ser 1 si X está en B. Y 0 si X no está en B. Que es lo que está haciendo la función característica. Lo que está haciendo es, imagínense que aquí tienen su conjunto A. Y aquí van a definir, y aquí agarran un subconjunto, pues, no sé, un subconjunto B. ¿Está bien? Entonces, esta función característica lo que hace es es mandar los elementos que están en B, los va a mandar, vamos a ponerle aquí, es el 0 o el 1. Solo tiene dos chances, o 0 o 1. Entonces los elementos que están en B vamos a pintarlos de verde. Todo eso lo va a mandar al 1.
Vamos a pintarlo de azul. Todos los elementos que no están en B. Si X no está en B, o sea, todo esto. Bueno, ahí se pasó, ¿no? Un poco. Todo esto van a ser puntos que van a ir a dar al 0. Ya, eso es todo lo que hace la función característica. O manda al 0 o al 1. Dependiendo de qué. Si está en el conjunto que agarré, en el subconjunto que agarré, es 1. Si no está en el subconjunto, lo mando al 0. Entonces, esto es lo que va a hacer la biyección. Entonces vamos a probar que f mayúscula es exactamente una función biyectiva. Bueno, entonces, a ver, vamos a poner aquí 1. Vamos a demostrar que f es inyectiva. Entonces hay muchas formas de hacer esto. La más fácil a lo mejor aquí es suponer que tengo dos distintos y voy a ver que las funciones características son distintas. Entonces voy a ponerle acá. Supongamos que B1 es distinto de B2. O sea, son dos subconjuntos de A que son distintos. Voy a probar que sus funciones características son distintas. Entonces supongamos que B1 es distinto de B2. Entonces, como son conjuntos distintos, entonces tengo dos casos. B1 no es un subconjunto de B2 o B2 no es un subconjunto de B1. ¿Está bien? Bueno, entonces pues vamos a hacer este caso y el otro caso pues es igual. Supongamos que B1 no es un subconjunto de B2. Entonces la definición de subconjunto que nos dice, pues nos dice que hay un elemento acá que no es un elemento acá. Entonces existe un X que está en B1. Vamos a poner X0 para que vean que es como un punto fijo, algo que, pues, que existe, un X0 en B1. Un X0 en B1 tal que X0 no está en B2. Y ya, eso es lo que va a ayudar a que las funciones sean distintas. Recuerden que dos funciones son distintas si tienen un valor distinto en algún punto del dominio. Entonces, fíjense. Entonces, la característica de B1 en X0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque X0 está en B1 y la función característica en general dice que vale 1 cuando están en el subconjunto que yo agarré. Bueno, entonces, pero esto de acá es distinto de 0. Y 0 es la característica en B2 de X0. ¿Por qué? Porque cuando un punto no está en el conjunto, la característica vale 0. Y entonces, pues como ya difieren en este punto X0, entonces la característica de B1 es distinta de la característica de B2. Y ya. Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Entonces, esto lo que quiere decir es que f de B1 es distinto de f de B2, porque así se define la función f mayúscula. Entonces, ahora sí, f es inyectiva. Y entonces ya probamos que la función es inyectiva. Ahora lo que hace falta probar es que es sobre. Bueno, entonces pues vamos a probar aquí 2. Hay que ponerle así. F es sobre. Bueno, entonces pues ¿cómo vamos a probar esto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a recordar. Probar que una función es sobre es probar que cualquier elemento de acá, una función,
proviene de un elemento de acá bajo la función. Entonces vamos a dar una función y vamos a encontrar un subconjunto de tal manera que f de ese subconjunto me dé la que escogí. Bueno, entonces, pues sea, pues que pues una función vamos a ponerle pues f. En realidad no hay otra notación, entonces sea f en 2 a la a. ¿Qué quiere decir? Entonces f de a en 0, 1 es una función. O sea, es una función que solo toma valores en 0 o 1. Puede agarrar puro 0 o puede agarrar puro 1, no hay ningún problema. Bueno, entonces... a ver, espérenme. Entonces, fíjense, ¿cuál es la función que vamos al subconjunto que vamos a definir? Entonces ya tenemos una función. No sé cómo funciona la f. Entonces, si por aquí está a y por aquí está 0, 1, entonces la f lo que hace es mandar todo a 0 o 1. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar la imagen inversa de los que le pegan a 1. Entonces agarren todos los que le pegan a 1 y ese le vamos a llamar m. Entonces vamos a ponerlo así. Sea m. Vamos a llamarle b mejor para no confundir. Voy a poner con verde para que lo vean. Entonces sea b igual a la imagen inversa, no función inversa, la imagen inversa del 1. ¿Quiénes son estos? Son los elementos x en a, tal que f de x es igual a 1. Este claramente pues, es un subconjunto de a. Y ahora lo que vamos a ver, afirmamos, o vamos a poner así por demostrar, f de b es igual a la f. Eso ya nos diría que la función f es sobre. Pero ¿qué es lo mismo que probar? Es lo mismo que probar que la característica de b es igual a f. Pero estas son funciones. Entonces, como son funciones, hay que demostrar que valen lo mismo en todos sus puntos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, vamos a demostrar que la característica en b de x es igual a f de x para todo x en a. ¿Está bien? Bueno, entonces pues tengo que dar un x, sea x en a. Entonces, perdón, sea x en a. Al estar en a, tienes dos chances, que esté en b o que no esté en b. Entonces, caso 1, si x está en b. Entonces, si x está en b, por un lado tenemos, ¿quién es b? Si nos damos cuenta, b es f a la menos 1 de 1. Eso quiere decir que f de x vale 1. Pero si x está en b, esto es lo mismo que lo que vale la característica en b. ¿Por qué? Por definición de la función característica. Entonces, como ambos son igual a 1, entonces f de x es igual a g de x. Y entonces ya se cumplió en ese caso. Ahora, caso 2. Si x no está en b, entonces pasa lo siguiente, fíjense. F de x entonces f de x no vale 1, ¿sí? Porque no está acá. Y para que no esté acá es que esto sea distinto de 1. Pero solo hay dos chances, que valga 0 o que se valga 1. Pero como no vale 1, entonces f de x vale 0. Pero 0 es el valor de la característica en b
de x. Entonces, porque así está definida la función característica. Entonces, por un lado vale 0 y por el otro lado también. Entonces, f de x es igual a g de x. Y entonces, en todos los casos, las funciones tienen los mismos valores. Ah, perdón, no es g de x. Espera. Característica de x. Y entonces, como valen lo mismo en todos sus puntos, y ahora sí puedo decir, por tanto, f es igual a la característica en b. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir eso? Pues que esto es igual a f de b. Y entonces, acabamos de probar que f es sobre. Y ya, entonces es una función biyectiva. Ah, bueno, si quieren le pueden poner, ¿no? Entonces, pues la potencia de A es equivalente al número de al conjunto de funciones de A en 2. Bueno, y entonces, por corolario, por todo lo que hicimos anteriormente, recuerden que si dos conjuntos finitos son equivalentes, entonces sus cardinalidades son iguales. De hecho, sí, solo así. Bueno, entonces, pues que nos va a quedar como corolario lo siguiente, ya cuando son conjuntos finitos. Entonces, corolario. Sea A un conjunto finito. Entonces, la cardinalidad de la potencia de A va a ser igual a... Ah, pero vamos a ponerle... Bueno, vamos a ponerle así. A 2 a la cardinalidad de A. Ese es el resultado. Entonces, si ustedes quieren calcular el número de subconjuntos de un conjunto finito, el resultado es 2 a la cardinalidad de A. Y pues es inmediato el resultado porque, pues si ustedes se dan cuenta, sale del anterior. Demostración. Como sabemos que A es equivalente a la potencia de A. Perdón. Potencia de A siempre es equivalente a 2 a la A, aunque no sea finito. Y como son finitos, y además 2 a la A, perdón, y además A es finito, vamos a ponerle con, pues no sé, cardinalidad de A igual a M. Entonces vamos a tener, como son equivalentes, la cardinalidad de la potencia es igual a 2 a la cardinalidad de la potencia de A, que esto es igual a 2 a la M. Ah, perdón, no, me brinco un paso. Esto es igual a 2 a la A en cardinalidad, porque son conjuntos equivalentes. Pero por el resultado anterior de la clase pasada, el número de elementos acá es la cardinalidad de 2 elevado a el conjunto, la cardinalidad de A. Pero la cardinalidad es 2, entonces esto es 2 elevado a la cardinalidad de A, que es M. Y ya. ¿Sí? Entonces ese es el resultado. Es uno de los resultados interesantes, ¿no? Que nos ayudan a contar subconjuntos de un conjunto finito. Y bueno, entonces, con respecto a conteo de cardinalidad del producto, del número de funciones, del número de subconjuntos, esto hasta aquí lo podemos parar. Y creo que no hay otra cosa que contar ahorita. Pero bueno, entonces vamos a aprovechar estas fórmulas que encontramos de la cardinalidad del producto, del número de funciones y del subconjunto para pues aterrizar un poco más en otros conceptos que suelen ser útiles en matemáticas. Entonces, pues fíjense, vamos a llamar esta sección ordenaciones.
Bueno, entonces, pues, ¿por qué viene motivado esto? Fíjense. Consideren el conjunto A igual al conjunto, pues no sé, A, B, C, D. Estas 4 letras. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos ordenar en una lista estos elementos A, B, C, D? Voy a poner aquí. ¿Cuántas maneras podemos ordenar en una lista? Vamos a poner entre paréntesis los elementos de A. Y entonces, como no me dicen si yo puedo repetir o no puedo repetir, entonces una, una manera sería la siguiente, fíjense. Pues pueden colocar un paréntesis acá, pueden colocar la posición 1, la posición 2, la posición 3, otro paréntesis acá, grande, y entonces aquí pueden poner, por ejemplo, el conjunto, el elemento A, y pueden poner ABC. Sí, pero no, tampoco me dicen una lista de cuántos. No nos dicen no nos dicen cuántos elementos. Entonces, pues pueden ser 3 elementos, pueden ser 4 elementos, pueden ser 5 elementos. Pero otra ordenación de estos elementos de A, pues puede ser así. Puede ser 1, 2, 3. Puedo repetir A y B. Puedo utilizar el otro 1, 2, 3. El que me falta, el ABCD, puede ser D, D, A. Y ahí estoy ordenando. Les digo, puede ser una lista de 5 o 6 elementos de A. Pues será A, B, C, D. Perdón, E no. E no existe. Y vamos a ponerle B. Esa es otra ordenación. Estoy ordenando los elementos en una lista, pero no me están diciendo cuántos elementos tiene la lista. Entonces, todas estas se llaman ordenaciones de los elementos. Otra manera de ordenar también lo pueden encontrar así. Ponen 3 espacios y, por ejemplo, aquí ponen B, A, C. Pueden poner 4 espacios y sería A, C, B, o A, D, vamos a ponerle A, D, A, D, C, B, es A, D, C, B. Este es otro. Aquí pues no hay repetición, no se repite. Entonces observen, puede ser que sí se repitan, como acá los elementos, puede ser que no se repitan, como acá, y puede ser la longitud que ustedes quieran. Entonces, muchas veces a las ordenaciones le llaman palabras. Nota. Bueno, vamos a ponerlo bien. A las ordenaciones también se les conoce usualmente como palabras. Sí, porque si ustedes pues agarran el abecedario, ¿no? Que sería el conjunto, pues A, B, C, D, ¿no? Y al final X, Y, Z, pues con este abecedario nosotros formamos la palabra, ¿no? Nosotros formamos, no sé, amigo. Vamos a ponerlo con minúscula. Entonces, en realidad, esta es una ordenación, porque aquí está el primero, el segundo, el tercero, cuarto y quinto. ¿No? Lo estoy ordenando. Y a lo mejor hay palabras que no tienen sentido, ¿no? No sé, híjole, no se me ocurre ninguna. Aray, no sé.
esa es otra, ¿no? 1, 2, 3, 4 es una palabra. Y se pueden repetir así, ¿no? Como una expresión. 1, 2, 3, 4. Entonces, las ordenaciones también se les conoce como palabras muchas veces de los elementos, ¿no? Y aquí estoy agarrando pues, letras A, B, C, D, pero pueden ser figuras geométricas, pueden ser números, pueden ordenar los propios números del 1 al que ustedes quieran, del 1 al 9, ¿no? Pueden hacer las placas, ¿no? Las propias placas de los carros pues son ordenaciones, pero de letras y números. Entonces, pues ahí pues son todos esos ejemplos. Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy haciendo no es otra cosa más que una función, ¿sí? Por ejemplo, esta es una función f de un conjunto con tres elementos, 1, 2, 3, en A. Y lo que está haciendo es f de 1 es igual a A, f de 2 es igual a B, perdón, y f de 3 es igual a C. Por ejemplo, acá estoy haciendo pues, una función, vamos a ponerle de I6, recuerden que I6, o en general IN es el conjunto de 1 hasta N, ¿no? Este es el recordatorio. Entonces, esta es una función de I6 en A. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo f de 1 igual a A. Así, ¿no? F de 2 igual a A. F de 3 igual a B. Y así hasta el último, que sería f de 6, que sería igual a B. Entonces, pues estas ordenaciones no son otra cosa más que funciones. Entonces, y ya las sabemos contar, entonces podemos decir cuántas ordenaciones hay. Pero lo voy a poner aquí como definición para que lo tengamos. Entonces, definición, ¿qué es una ordenación? Definición, una ordenación de n elementos de un conjunto A pero un conjunto A con m elementos es una función que va del conjunto IN, recuerden que es el conjunto que tiene el 1 hasta el N, en A. Entonces, cualquier función de un conjunto IN en un conjunto A con m elementos se le llama una ordenación. El número de ordenaciones totales lo vamos a denotar por la siguiente manera. Y muchas veces se le conoce como una ordenación sin repetición. Porque puede haber otras, vamos a ver ahorita. Perdón, una ordenación con repetición. Le pueden poner acá. Bueno, ahorita lo pongo como observación. Porque hay ordenaciones sin repetición, pero esas las vamos a ver también ahorita. La definición. Entonces, es una función IN en A. Entonces, denotamos por OR de M, N el número el número total, vamos a ponerle. El número total de ordenaciones de m elementos, perdón, ordenaciones de n elementos tomados de un conjunto de m elementos.
¿sí? Entonces, ese es el número total. Y ya sabemos cuánto vale ese número por el resultado anterior, los resultados anteriores. Entonces vamos a poner, pues, esa observación. Pero primero la observación. Usualmente, a las ordenaciones también se les conoce como ordenaciones con repetición. ¿Sí? Entonces, pues porque puedo repetir elementos, ¿no? Y de hecho eso se tiene que hacer cuando el conjunto IN es más grande que el conjunto de elementos que yo quiero ordenar. Entonces, como por ejemplo acá, este tiene ¿cuántos? A, B, C, D, 4 elementos, y este tiene 6 elementos. Entonces, si yo quiero ordenar 6 elementos de un conjunto con 4 elementos, pues obviamente se van a tener que repetir, ¿sí? Bueno, entonces, esas son las ordenaciones con repetición, no simplemente ordenaciones de n elementos de un conjunto con m elementos. Bueno, y esta es la notación que nosotros vamos a seguir. Revisen los libros que siguen. Puede ser a lo mejor que ahí cambie la notación. Bueno, ¿y cuál es la proposición? Proposición. Pues sea un conjunto con m elementos. Entonces, se cumple que las ordenaciones con repetición de un conjunto de n elementos, perdón, las ordenaciones de un, ¿cómo? A ver, espérenme. Sí, las ordenaciones de n elementos de un conjunto con m elementos es igual a m a la n. ¿Por qué? Porque al ser el número de funciones que van de in en a, nosotros probamos que cuando voy, aquí está in, aquí está a, entonces es n a la m. Entonces, bueno, aquí sería al revés, sería n, a ver, espérenme, a ver, espérenme. Sí está bien, es que lo estaba yo leyendo mal porque acá el dominio tiene cardinalidad m y el codominio tiene cardinalidad n. Pero acuérdense, es fácil, es la cardinalidad del conjunto de B a la A es igual a la cardinalidad del codominio elevado a la cardinalidad del dominio. Entonces, si lo leemos así, sería la cardinalidad del, del codominio, que es m, ¿sí? Porque son funciones que caen acá, elevado a la cardinalidad del dominio, que es n. Entonces, esto es el número de ordenaciones con repetición de n elementos tomados de un conjunto con m elementos. Bueno, y viene, bueno, ya no lo demostramos, ¿no? En realidad se sigue de las fórmulas anteriores. Bueno, lo pongo acá para que lo tengan. Demostración. Se sigue de los resultados anteriores, de un resultado anterior. Bueno, y entonces, ¿y ahora qué pasa si yo no quiero repetir elementos? Entonces, supóngase que queremos contar funciones inyectivas. Entonces, fíjense, lo voy a poner aquí. Supongamos que quiero contar
las funciones inyectivas f que vayan de in en a. Entonces, fíjense, y supongan que la cardinalidad de a, pues otra vez es m. Entonces, fíjense, se debe de tener que n, para empezar, n debe ser menor o igual que m. Entonces, primero, n tiene que ser menor o igual que n. ¿Por qué? Porque, fíjense, pues, como f de in en f de in, o sea, en la imagen, si restringimos el codominio, que estos son subconjunto de A, esta es biyectiva, porque si nosotros restringimos el codominio nada más a la imagen, ahí nos va a dar ya una función biyectiva. Entonces, la cardinalidad de in, pues es n. Ay. Híjole. Esto es igual, como son biyectivas, es igual a la cardinalidad de f de in. Pero como es un subconjunto de A, esto debe ser menor o igual que la cardinalidad de A. Entonces debe ser igual a m. Entonces, si yo quiero contar las funciones inyectivas de in en A, primero debo tener, para empezar, que n es menor o igual que m. Bueno, entonces a estas funciones inyectivas se les llama ordenaciones sin repetición, porque fíjense, ahora lo que quiero es, por ejemplo, si yo quiero ordenar vamos a decir ordenar sin repetición, tres elementos del conjunto, vamos a ponerle A igual a B, C, D, E. Entonces, pues, ¿cuáles son algunos ejemplos? Fíjense que aquí 3 es menor o igual que 5. Entonces, sí puedo ordenar sin repetición. Entonces, pongo 1, 2, 3. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Pues pueden ser A, B, C. Otro ejemplo puede ser 1, 2, 3. Puede ser A, C, D. Y es otra. Otro ejemplo podría ser 1, 2, 3. Pues no sé, puede ser. Hasta puedo poner aquí D, E, D, E, A. Otra manera podría poner aquí mis espacios, ¿no? Sería A, D, B. Esta sería otra ordenación. Entonces la pregunta es, pues, ¿cuántos son? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay de estas ordenaciones? De este tipo de ordenaciones sin repetición de 3 elementos de elementos de A. Entonces, bueno, vamos a ponerles nombre y en la clase que viene demostramos la fórmula. Ya no es así tan intuitiva, pero sí se puede probar. Entonces, definición. Sea A un conjunto finito con, vamos a ponerle, con m elementos. Una ordenación, y aquí sí le vamos a poner, le vamos a agregar sin repetición. O sea, esto sí va a ir acompañado, no como en el otro le pueden poner o no ordenación con repetición. Aquí sí, una ordenación sin repetición. O sea, sin que se repitan los términos. A ver, espérenme. Una ordenación sin repetición
vamos a poner mejor así, una ordenación de n elementos y aquí vamos a ponerle que necesitamos n menor o igual que m. Vamos a poner así, una ordenación de n elementos de A, y aquí vamos a ponerle entre paréntesis n menor o igual que m para que se pueda hacer. Es simplemente una función inyectiva. Es una función inyectiva f de in en A. ¿Está bien? Entonces esa es una ordenación sin repetición, una función inyectiva de in en A. Y el número de estas ordenaciones de ordenaciones de n elementos de un conjunto con m elementos lo denotaremos, o lo vamos a denotar por, entonces va a ser simplemente así, O de m, n. Entonces lee el número de ordenaciones. Y aquí se me olvidó. Voy a ponerle sin repetición. Ahora sí, sin repetición de n elementos de un conjunto con m elementos, lo denotaremos por O de m, n. Y se lee el número de ordenaciones de n elementos de un conjunto con m elementos, como que se lee de derecha a izquierda, como contrario a lo que estamos acostumbrados de izquierda a derecha. Bueno, entonces en la siguiente sesión encontramos la fórmula para saber cuántas ordenaciones sin repetición podemos obtener. Y bueno, luego pasamos a otras cosas que son las combinaciones. Esa también es importante y eso nos va a ayudar a probar otras cosas como el teorema del binomio de Newton. Bueno, entonces eso lo vemos en la siguiente sesión. Bye.